Para entrarnos un poco... Para que no está, para que está grabando. Para que se volvió chango. Entrevista, toma 7, cámara, guardabonchu. Entrevista con el vampiro. Decente que giraba y fue perdiendo velocidad a medida que se va justamente solidificando. Sí. Es obvio que se va a empezar a enfriar y va a empezar a generar su propia atmósfera. Su propia atmósfera es, ¿qué temperatura tiene que tener? Vos, Juanma, te gusta que diga y vengo a decir lo que hace el cambio climático. Que ustedes consideran. O sea, con el tema A ver, Poner en jaque para mí está bien. a Rolo le gustó, a Juanma le gustó, estamos bien con esto. Listo. Corte. Cortófono. Póngalo, decilo. Voy a poner en jaque la teoría del cambio climático. Ahí está. ¿Está mejor? Vamos con eso. Dale. Bueno, mi nombre es Bruno Cobo, soy profesor de geografía y hoy voy a poner en jaque la teoría del cambio climático. Bruno, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Te agarré con calor? No, Entrando muy en lindo. calor. Está muy lindo acá, realmente. Es un Está lindo, espacio está agradable. lindo. Bueno, me pongo contento, ¿viste? Porque, o sea, en un principio, bueno, hoy en día, ahora en este preciso instante, hace calor. Entré a casa, te hice entrar a casa, pasaste, prendí el aire, está todo lindo, pero ¿cuánto va a aguantar esto? Esto se está derritiendo, o sea, la idea es que parezca que se esté derritiendo, se está derritiendo igual de todos modos, Lo vas a puedes hacer. comprobar. La pregunta es si entendés por qué se va a derretir, que eso es lo más interesante de todo, porque hay como un pensamiento bastante, te diría relevante, o que uno dice, bueno, es como obvio, ¿no? Se derrite porque le pega el sol. Y yo te digo, no tiene sentido eso. Ya te aviso que eso no tiene ninguna forma de sentido. Así que ya tenés un dato de, hey, ¿por qué? Claro, porque, o sea, mi miedo, yo te digo, o sea, el hecho o sea, vemos que está pasando en este envase. La pregunta es, esto mismo, ¿está pasando allá afuera? Supongo que te referís a ese cambio de densidad que pueden tener los materiales y que, por supuesto, van a intervenir en la modificación de las condiciones que conocemos de la atmósfera, pero de la Tierra. Sí, efectivamente va a pasar, pero hay como condiciones que también sí tengo que aclarar y uno digo, bueno, ¿con qué bagaje venís vos que conozcas de lo que voy a decir? Porque se puede poner muy técnico o tengo que volver, yo lo voy a reducir a un pequeño ejemplo, ¿no? de las preguntas que quieras hacer o que quieras conocer o que no quieras conocer. O sea, solamente puedes saber lo que me preguntes. Es como un juego de casi una paradoja de decir una palabra que no conozcas. No te la puedo decir, no la conozco. Ese es el truco. Totalmente. Entonces, no puedes preguntar lo que no sabes o lo que no sabías que podías preguntar. Bajo ese, digamos, pequeño esquema, ya tengo un argumento para decirte qué va a pasar con esto y qué es lo que tendrías que conocer. Desde los estados de la materia, por ejemplo. Sí. Entonces vos decís, ¿cuántos son los estados de la materia? Y vos decís, bueno, mirá, yo conozco, los estados de la materia son 33. Sí. Con que conozca 4 básicos me alcanza y me sobra. Entonces vos decís, ok, pasamos del sólido, pasamos del líquido al gaseoso y al plasma. Joya, ahí lo manejamos. No te preocupes, con eso alcanza para interpretar un poco lo que es la propia actividad del planeta. Pero antes de hablar del planeta te diría casi de cualquier cosa que esté irradiada o hecha por actividad electromagnética, por moléculas, te diría la totalidad de las leyes que rigen este universo. Así que ya tenemos un basamento para decirte, ¿se va a derretir? Sí, pero ¿va a guardar la misma proporción? También. Ok, perfecto. Creo que entendí, o sea, yo tengo los básicos conocimientos, ¿no? Que cursé en el secundario, siempre, viste, tomando de ejemplo al agua. Sé lo que calculo que vos sabés que yo sé, Ahí obviamente. Partimos, ¿no? de que podamos hablar un lenguaje en el que... No, eso es fundamental lo que estás marcando acá, pues es muy bueno, Juan, lo que dice acá, sobre esta idea de decir, bueno, ¿a qué terminología querés referirte? Voy a hacer un ejemplo muy simple con esto. Entonces te pregunto a vos, digo, ¿sabes por qué se derrite el hielo? Calculo que... No, sí me lo pará, de verdad, es como muy obvio por qué se derretiría. Pero voy a hacerlo más resumido, es como una pregunta retórica, no tenés que responder. Pero así traducido, uno dice, che, pongo el cubo de hielo al sol. Sí. ¿El sol lo derrite? No, eso sería una estupidez. No tiene ningún tipo de sentido que alguien lo plantee de esa forma. Y vos decís, ¿cómo? ¿El sol no derrite el hielo? Pero pará, tengo una pregunta. No, claro, porque ahí ya tipo empezó el partido y viste la banderita, viste, posición adelantada, digo, vamos de a poco.
dentro de la ecuación, no abarca temperatura, Ahí está, presión, pero volumen. ahí me tenés que decir otra cosa. Entonces, el sol, yo lo voy a resolver de la siguiente forma y ahí vas a interpretar lo que está pasando. Si vos tenés un material que está en estado, como dije, los estados de la materia, uno es sólido, ¿puede absorber? No. Justamente el principio es que actúa como está refractando ese material. El hielo en este momento, cada vez que reciba el sol, lo está utilizando como un espejo, por algo está en estado sólido. Totalmente. Entonces, no puede absorber calor. Ahora, notablemente no puede absorber esa radiación, pero sí está en intercambio con la entropía propia, digamos, del material con lo que está afuera. Entonces tiene que hacer un intercambio. Claro. ¿Qué es lo que quiere ceder? Quiere estar en un estado equilibrado con la temperatura que está afuera. Va a ceder o va a recibir suficiente cantidad como para derretirse. Ese es el melting, digamos, que está ocurriendo. Sí. Es para terminar en el estado en el cual se encontraría en equilibrio. La naturaleza tiende a buscar ese equilibrio permanentemente. Así que cuando vos te pones a pensar, che, ¿lo derritió el sol? No, porque está en estado sólido. ¿Qué lo derrite? Como dijiste vos, es la temperatura, proporcionada por la diferencia que tiene el material con respecto a lo que está afuera. Entonces se produce el intercambio. Lo que está haciendo es tratar de ceder todo lo que es al otro para quedarse. Voy a ponerlo de esta forma. ¿Sabes por qué sentís frío vos? Pues estás cediendo más de lo que estás recibiendo. Okay. Si recibieses más de lo que estás dando, tendrías calor. Es un principio, digamos, que parece como muy obvio, pero ahí está. Y un poco en relación a eso, como para que ya vayas diciendo, no era tan sencillo, digamos, esto de que el sol lo derretía, ocurre muy similar al sistema de los icebergs. Donde vos tenés, por ejemplo, un bloque de hielo, que entonces vas viendo los bloques de hielo que se van derritiendo. No, el hielo no se puede derretir. Claro. Ahora tiene más sentido. Sí. Entonces, lo que estás viendo es que si hay más capa de hielo, en realidad lo que está haciendo es una refracción. Totalmente. Entonces ya tenemos un punto que te estamos tocando, entre comillas, como de oído. Más que nada, porque si querés ir a temas tales, como por ejemplo, podría ser famoso cambio climático, ese tipo de cuestiones, ahí entrarías en situaciones que son muy, pero muy discutibles y, por supuesto, entran en el diagrama dentro de lo que, para diferenciar lo que es la teoría de la ley, por ejemplo. Ahí ya tenés un concepto científico que es inevitable que lo tengas que tener muy aceitado. No puedes convertir una teoría por cuestiones de practicidad en funciones que, por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. La teoría de Darwin la tenés, ¿no? La teoría de la evolución de las especies. A grandes rasgos, sí. Bueno, ahora la pregunta ¿es de verdad? ¿Es real? ¿Existe? ¿Qué pregunta, no? ¿Viste qué pregunta? Pero la cuestión por algo dice teoría, no dice ley de Darwin. Claro. Entonces ya tenemos un principio. El concepto va a que cuando tenemos la palabra ley adelante de una frase, nadie de los que esté en este magnánimo estudio podría, digamos, entrar en esa condición. Y la situación es de lo siguiente, por ejemplo, y es un ejemplo muy simple, digamos, como para que lo podamos entender. La ley de gravedad, ¿qué te dice? Párate en una cornisa de un edificio de 100 pisos, salta. La ley va a fluir en vos o en mí, no importa cuál de los dos. Si hacemos el experimento, llegamos al mismo resultado. Eso es una ley. Agarramos el agua, la ponemos a hervir, no importa si lo haces vos o yo, a los 100 grados hierve. O sea, ahí encontramos esa diferencia entre lo que es una teoría. La teoría es un modelo donde las piezas estarían apuntando, no necesariamente sea real, porque también los materiales que buscaste son las piezas para que apunten. Entonces hay cierta manipulación en esas palabras teóricas. Ok, te hago una breve pregunta. ¿Las variables hay que tenerlas en consideración en este caso? Muy bueno lo que decís. Porque, por ejemplo, vos me hablas de la gravedad, listo, pero uno va a levantar la mano, perdón, profesor, pero ¿y el rozamiento? ¿Lo despreciamos, no lo despreciamos? Todo lo que están hablando son variables. Mirá la pregunta que estás haciendo y es, por ejemplo, acá no sé si ya es como saltar directamente al postre, ¿no? Pero en cierta manera el argumento que estás usando es diferenciar entre lo que es el dato, la información, el conocimiento y la opinión. O sea, guarda con todos estos sectores porque son todos, digamos, muy diferentes y yo, como los utilice, los puedo manipular. Entonces, ahí es cuando digo, che, ¿y si no saco esta información? O en realidad la saqué por la mitad, de una forma parcial. Entonces, ¿mentí? No, saqué la mitad de la información, pero en ningún momento... voy a hacer un ejemplo muy simple de esta estadística para que se interprete este concepto, ¿no? Y es, por ejemplo, vas a la costa, entonces, y es un poquito un descargo con la municipalidad de Villa Gesell, y me robaron la patente del auto, Entonces yo les digo, bueno, voy a la comisaría a hacer la denuncia, digo, me robaron la patente. Y
El tipo me dice, no, no hay robo de patente, hay extravío de patente. No, yo no la extravié, me la robaron, hasta están los deditos del muchacho que se la llevó. Entonces, no existe eso. Tuve que firmar como justamente extravío, o sea, yo estoy distraído. El planteo es que entonces cuando leo la estadística de Villa Gesell, no tiene robos. Súper seguro. Claro, porque justamente no están declarados. Es un cambio de tecnicismo. Ahora imagínate que eso te lo aplico a ciertas cuestiones, digamos, que vayan al ambiente más grande, digamos, de lo que son los ámbitos científicos. Claro, no, sí, ya siento ahí un hachazo, pum, tipo, me quedo como, ahora para dónde voy, ¿viste? Corte. Tipo, Corrección. ¿Cómo se manipulan? Ponen los datos, con opiniones, o sea... Bueno, acá fíjate, tenemos que hacer una diferenciación entre el concepto de lo que es medio de comunicación. Y acá ya es relevante entonces lo que vamos a conocer y lo que no vamos a conocer. Es como un poco qué canal estás viendo y ahí ves el régimen. Fíjate la relación que vas a tener entre lo que es la política, los medios de comunicación y la ciencia. Voy a decir, pero la ciencia, ¿qué tiene que ver en todo esto? No debería estar incluida porque la ciencia pretende ser objetiva. Y eso es un gran error. El principal error es pensar que el poder puede llegar a ser inocente. O sea, un concepto que sin duda lo tenés que manejar porque decir, no, pero si los científicos quieren sacar esta información es para distribuirla para un bien mayor. Pero en el tema, por ejemplo, lo que es cambio climático, variabilidad climática, calentamiento global. Yo te voy a mostrar un par de ejemplos de cómo se utilizó ese término y cómo se tropezó. Y vos decís, bueno, ¿por qué no lo convierten en ley? ¿Viste cuando hablamos de este concepto? Si teóricamente ya está resuelto, el 98% de la comunidad científica lo avala, ¿por qué no lo convertís en ley? ¿No está bien? O sea, si ya está todo de acuerdo, ¿por qué no? Reto a cualquier científico, justamente a cualquiera de estos grupos, que lo conviertan en ley. No lo hacen. ¿No te llama la atención eso? Como diciendo, ya está resuelto. Ahora quiero tipo gritar en nombre de todo el público, ¿por qué? Y ahora, ¿por qué no? Y yo te voy a decir por qué. Justamente por estas pequeñas condiciones, yo representaría al otro 2% que queda, que el mote que se ha utilizado dentro de los medios es negacionista. O sea, yo entraría en esa categoría, pero yo no soy negacionista, porque yo no niego el cambio climático. Yo lo que niego es la participación del ser humano en el cambio climático. No existe el científico que niega el cambio climático porque ocurre desde que el planeta es planeta. Te hago una pregunta, ¿eso sería un problema en los datos o en las opiniones? No, es un problema en justamente la información que circula. Yo lo voy a plantear de la siguiente forma, y ahí lo vas a poder ver en este ejemplo. Y voy a hacer uno muy simple de todos, ¿sí? Tal vez el más reconocido. Capa de ozono, la famosa capa de ozono. Sí. ¿Sí? Entonces vos me decís, la capa de ozono está en crisis por la cantidad de actividad, digamos, industrial que existe en el mundo. Sí. Y cuando te quedas pensando, un momento, agujero de ozono, capa de ozono. Yo te tendría que preguntar a vos hasta cuánto sabes del tema, pero voy a dar por sentado que uno dice, bueno, mira, la verdad que conozco lo que me enseñaron en la secundaria. Y en la secundaria te enseñaron que hay un agujero en la capa de ozono en las zonas polares. Claro. Sí, y ahora yo te tengo que responder inmediatamente, sí, es bastante obvio porque... Ok, es obvio, a mí me dio un por obvio que... No, exactamente, todo es positivo obvio, pero yo te voy a decir, para. Y me acerco así en forma dramática. Escucha, ¿sabes de dónde viene el ozono? ¿El ozono? Y si viene a algún lado, calculo que ahora va a decir de la Tierra. Es que todo el mundo siempre dice lo mismo, siempre dice, hay agujero de ozono, ¿está bien? ¿De dónde viene el ozono? No sé, para. Vos me estás repitiendo una frase que escuchaste por ahí y como queda cool decirla, hay un agujero en la capa de ozono, por supuesto. ¿Qué te dice este tipo? Y ahí ya te tenés que ponerte a decir, para. ¿Qué estás repitiendo y qué no sabes? Yo te lo voy a definir ahora de esta manera. Entonces, el ozono es justamente una molécula de oxígeno con tiene tres de estos átomos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Sol lo que hace es agarrar el oxígeno O2 común que conocemos y lo corta a la mitad, produciendo dos radicales libres. Lo que voy a traducir, son dos O separaditas. Sí. Pero no existe el O1, no existe. En la naturaleza no existe, se llama radical libre y tenés que combinarlo rápido. Es alguien que, por decirlo de manera, tiene la cara como una especie de ladrón que quiere rápido apoderarse de algo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Sol? Actúa como catalizador y fusiona el O2 que va paseando libremente ahí y se le engancha este O1 de nuevo produciendo ozono. Quiere decir que mientras haya Sol y haya oxígeno, justamente estos átomos y moléculas de oxígeno van a estar partiéndose y abriéndose, combinándose una y otra vez, formando ozono eternamente. Entonces la realidad es que para tener ozono, ¿qué necesito? Sol y oxígeno. Entonces, Sol tengo de sobra, siempre irradia. Un momento.
¿Dónde la capa de ozono debería ser más gruesa? ¿Dónde pegue más el sol? ¿Dónde pega más el sol? Y es en la zona ecuatorial. Haz una cosa, sacar una foto al agujero de ozono en la zona ecuatorial. Ah, no, no hay agujero ahí. Y sí, maestro, porque está saturado de radiación solar y está saturado de oxígeno. Entonces, ahora te pregunto, no, pero le saqué la foto a la zona polar y no hay sol. No puedo crearte ozono. Claro. Entonces, ¿qué está diciendo este tipo? Entonces decís, no, hay un agujero de ozono. Y sí, porque no tengo sol, no te das cuenta. Digo, pero acá hay un problemita de una razón de racionalidad. Es muy simple, es casi el sentido común. Sí. Entonces, y después sigo, ¿no? Fíjate cómo retomamos, ¿no? Por eso, si no tenés una base de esto, te rompiste. Entonces, Claro. ¿qué es lo que dije de los estados de la materia? Con que conozcan los básicos y cómo esto actúa, ya es simple. Vos imaginate que tenés, cuanto más frío, las partículas se contraen. Cuanto más calor, más se expanden. Sí. Entonces, si vos te vas al polo, no pega el sol, las partículas van a estar dilatadas o contraídas. Contraídas, entiendo. Totalmente. Sí. Entonces, están contraídas. Vos te preguntás entonces, la capa de ozono que está a los 18 kilómetros de altura aproximadamente sobre la estratosfera, ¿la capa de ozono va a estar dilatada o contraída? Y aparentemente contraída. Totalmente, así defines la capa. Sí. Lo poco de ozono que puede haber está así de disminuido y encima de todo eso no hay suficiente cantidad de radiación solar para producir ozono. ¿Qué te parece? ¿Que no va a haber un agujero ahí? Y ahora que me lo presentás así, viste, es como que me Entonces decís digo- la caja es cuadrada, pues se abro la pizza redonda, tipo, es como... Entonces por eso. Y cuando yo pregunto, bueno, haz una cosa, agujero de ozono, sacar una foto en la zona ecuatorial. No, ahí no. No, aquí no hacemos eso. No, pará. Hay un problema muy grave de la información que circula. Ahora, ¿te mintieron? No, hay un agujero de ozono. Sí, en la zona polar. Y sí, pero porque no tengo sol. Entonces, ahí es cuando ya empezamos a ver que la información que circula no te mintieron, pero es entre comillas. Entonces, Ok. ese es un juego de palabras donde digo, para. ¿Quién gana con todo esto? Y cuando ves, hay impuesto a los CFC, impuesto a las industrias, impuesto, pará. Claro, conviene mucho para justamente hacer más mecanismos de control político económico que ciencia. Sí, así, sí, presentado de esa forma, sí. Así me lo presentás. Y entonces el argumento, digamos, hace ruido y por eso, y ahora sí, si querés, podemos saltear al próximo ítem que sería, imagínate si esto te lo hicieron con el ozono, que yo voy a ir un poco a la existencia cuando aparecieron las primeras ciencias ecológicas, que empezaron con este alarmismo a partir de la década del 60, como un impulso de todo esto que empezaba a decir, un poquito antes todavía, se decía, en la década del 60 nos vamos a quedar sin petróleo. Ujú. Terrible, empecemos ya a meter impuesto al petróleo, el impuesto se disparó el petróleo. Sí, total. Continúa. Eran los años 60. Bueno, en los años 70 no vamos a quedar sin petróleo. Bueno, está bien, bueno, impuesto de nuevo. Bueno, en realidad es en el año 70, es en el año 80. Año 2020 seguimos usando petróleo. ¿Cuándo se acaba el petróleo si me decías que en el 50 nos íbamos a quedar sin petróleo? 2030. Ahí más o menos, entonces va tirando la pelota para adelante. Entonces, ¿para quién está usando esto? Ahí es cuando veo que cada vez que decían esa frase en los medios aumentaba el precio del petróleo. Claro. Entonces, ¿para qué sin se me estaba hablando? No, tíralo acá, ¿quién va a preguntar? Entonces, cuando vos te referís a realmente si hay yacimiento de petróleo, hay de sobra. El planteo es si realmente a alguien le importa eso para utilizarlo de una forma. No, vamos a cuidar el planeta. Ok, vamos a cuidar el planeta. ¿Querés cuidar el planeta? ¿Querés cuidar tu bolsillo? ¿Te importa realmente el planeta? El ejemplo más simple de todo esto, vamos a hacer así, los celulares. Es una cosa, enchufarlo, no, tengo que enchufarlo todos los días. ¿Sabes el desgaste de energía que es de recursos, todo eso, enchufar el celular todos los días para que Sí, se más recargue? o menos entiendo. Hagamos una cosa, entonces le pedimos a la gente, por favor, que no enchufemos tanto los celulares. ¿Va a pasar eso? Me da la sensación que no no. va a pasar. Hago una cosa más fácil todavía, entre comillas, más fácil. Te voy a poner un régimen horario. Antes se trabajaba justamente digamos, lo que serían las primeras naciones que se crearon en el planeta, o los primeros pueblos, trabajaban mientras estaba el sol. Mientras está el sol, podés trabajar. Mientras no estaba el sol, no había luz eléctrica, así tenías que irte a dormir. Volvamos un poquito a todo eso. Hagamos que hasta se trabaje de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde y después todo el mundo a dormir. Se ahorró toda la energía. El ejemplo acá creo que para lo que estoy planteando es que la gente toma el concepto de, mirá, bueno, si no le pasa nada al planeta, entonces rompámoslo. No, me entendiste mal. Porque parece que la gente le dice, bueno, mirá, que esto se lo puedo romper. No, te das cuenta que tenemos un impuesto a todo para que te quedes calmado. Entonces, el sistema necesita, como básicamente, sistemas de brújulas morales. Te tengo que decir que te vas a ir al infierno si te portás mal. Ah, entonces me porto bien. ¿Cómo? No, vos tenías que portarte bien porque tenías que portarte bien.
No porque te dije que hay un infierno, pues si no, hay una consecuencia, digamos, que está marcada por un efecto. O sea, no sos vos. Son cuestiones de, me tengo que portar bien porque. Entonces, ¿dónde está la naturaleza humana? Entonces, el planteo es, vamos a considerar que el mundo está ahí afuera, que realmente se está elevando la temperatura, que la información que recibo es como parte de una isla y que está ahí. Ok, cuando recibas esa información lo que pretendo es que hagas un ejercicio de vamos a revisar la fuente, vamos a chequear, vamos a ver cuánta postura política hay detrás de todo eso, cuántos ejes en realidad cortaron, hicieron recortes de la información, porque si no, volvemos al mismo precepto de que no nos construimos, no nos informamos. La palabra que os dije, informar es formarse de adentro, es el prefijo de justamente eso, es adentro. Entonces, mi concepto, por lo menos que tengo, es de hacer un registro de la cantidad de información, que hoy estamos en una vorágine de, le podríamos decir, infoxicación, digamos, de que ya mucha luz también te puede cegar. Como la oscuridad no te dejaba ver, bueno, ahora tenés mucha luz, estás en el mismo lugar ahora. Hay tanto de tanto que no sabes dónde mirar. Y bueno, ahí es el precepto. Que no sabes quién es quién y quién sos vos. Pues yo ahí contacto la carta del tarot del ermitaño, que camina con una pequeña lámpara muy chiquita, para iluminar el camino, no para encandecerse a él, no para justamente cegarse, sino esa luz de conocimiento que va caminando y te permite ver el camino. ¿A dónde vas? No importa, pero nunca me voy a quedar ciego con eso. Último detalle chiquitito, que me hizo, o sea, cuando me lo dijiste después de tanto contenido científico, me hizo como un boom, recién así fue como un balazo al pecho. ¿Lo teológico ejerce una influencia sobre tu opinión? Bueno, ahí justamente el precepto de la presencia de algo superior que no puedes entender. Llámalo Dios, Alá, Buda, Jebús, meté el nombre que quieras. Sí. El precepto es que hay una entidad, cuestión, lo que sea. El nombre que le quieras poner. El nombre que quieras poner, hay un cosmos, justamente un orden que nos excede. Y sería muy, pero muy, digamos, arrogante de mi parte pretender que lo entiendo. Yo lo único que te puedo decir hasta donde estoy es hasta dónde me quiero acercar a esa ara, a ese centro, para otra vez volver a ser uno conmigo. Porque lo único que tenés es eso, es tratar de acercarte lo más que pueda. Mira, doy 3 pasos, me alejo uno, vuelvo a mirar, me vuelvo a meter y continúo dando pasos. Pero en el circuito, dentro de la fe, de lo teológico, el ser humano también se responsabiliza tratando de aunar el concepto de la fe y la razón haciendo magia. Claro. Entonces, dentro de ese concepto, los propios... En Egipto había una palabra para eso, que era el Heka. Ellos no distinguían entre la ciencia y la magia. Ellos lo llamaban Heka, que significa las dos cosas. Es lo mismo, solamente que está explicado bajo este basamento donde hay una conducta que no se excede, pero aún así la podremos tratar de vivenciar a través del cuerpo, a través de nuestra inteligencia, a través de nuestra creatividad. Bruno, ahora sí, lo que sí puedo afirmar es que sé, ahora sé, puedo afirmar que sé, que no sé. Muy bien. Muchas gracias, Bruno. Gracias, por favor. ¿Qué mira, boludo?